continuación te presentaremos las actividades que la Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía tiene para ti. Domingos 10:30 a.m. tenemos nuestro servicio presencial y online. Si quieres asistir, visita nuestra página www.icwc.com.co y aparta tu lugar con anticipación. Si no puedes asistir, se transmitirá a través de nuestro canal de YouTube Iglesia Cristiana Wesleyana Chía. De lunes a viernes tenemos nuestro tiempo de oración a las 9 p.m. Miércoles y sábado, Amanecer con Dios, 5:30 a.m. Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía. Nuestra visión es ser una iglesia apasionada por Jesús para extender el reino de Dios en Chía, en Colombia y en el mundo. Nuestra misión. En la Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía evangelizamos, nutrimos y enviamos familias en Cristo Jesús a través del discipulado relacional. Ok, muy buenas noches. Iglesia, buenas noches para todos. Dios les bendiga. Le damos la bienvenida en esta noche a todos los que ven esta transmisión. Iglesia Wesleyana de Chía, a todo aquel que se congrega, a los que nos ven desde lejos, a todos bienvenidos. Les damos el nombre de nuestros pastores Carlos y Amanda Moreno. A todos y a cada uno de ustedes, bienvenidos a este tiempo en que podemos compartir la palabra del Señor. Mi nombre es Manuel Socha. Tengo el privilegio de compartir en esta noche un tema muy importante y un tema esencial que yo creo que todo aquel que ha leído la Biblia ha visto esta definición que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver el tema de el Hijo del Hombre. Entonces, mis amados hermanos, bienvenidos. Espero que usted tenga su Biblia, espero que usted tome apuntes o que guarde esta transmisión donde usted la pueda ver, pueda analizar también. Y más concienzudamente, hay muy poco espacio para hacer un estudio mucho más extenso, pero lo que vamos a compartir es importante porque de hecho vamos a romper muchos paradigmas que se tienen con lo del Hijo del Hombre, con la misma proclamación que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, desde ya vamos a comenzar. Bienvenidos todos nuevamente. Vamos a mirar que el significado de la expresión usada por Jesús, y vamos a ver por qué o qué quiso decir Jesús con la expresión el Hijo del Hombre. Porque aunque es una expresión que se utiliza durante muchas veces, no es tan fácil comprender su significado exactamente. Hay cada persona o cada pastor o cada líder, cada persona que comparte la palabra tiene como una definición diferente de lo que significa el Hijo del Hombre. Entonces, vamos a ver que el Hijo del Hombre se encuentra 55 veces en el Nuevo Testamento y en su gran mayoría, excepto 3, fueron dichas por otros. Fueron dichas por otras personas que no fue Jesús. Del resto, de las 52 veces, todas las veces las dijo Jesús. Y vamos a ver que su significado es un significado muy grande y muy poderoso, que no es tan simple como parece. En primer lugar, Jesús no fue el primero que usó la expresión el Hijo del Hombre. De hecho, aparece más de 100 veces en el Antiguo Testamento. Que la Biblia da esta frase de Hijo de Hombre y que fue usada en el Nuevo Testamento y por Dios fue usada en el Nuevo Testamento por Jesús y en el Antiguo Testamento por Dios. A ver, es necesario prestar atención cuando leamos los evangelios. ¿Por qué? Al uso de la fuente, al uso de la frase Hijo de Hombre, es uno de los títulos más importantes para Jesús en el Nuevo Testamento y sin embargo al mismo tiempo es uno de los que con más frecuencia es mal entendido. A ver, Hijo de Hombre o el Hijo del Hombre o Hijo de Dios lo confundimos a raíz de la confesión religiosa que tenemos como iglesia. Pensamos que Hijo de Hombre se refiere Hijo de Hombre e Hijo de Dios se refiere a la dualidad que Dios tenía, tanto Hijo de Dios, Jesús 100% Dios y 100% hombre, pero no es así, va muchísimo más para allá y lo vamos a ir desarrollando al cabo de este tiempo. El título de Hijo de Dios se da en primera instancia a la Escritura quienes manifiestan Hijo de Dios, sea en la instancia a quien manifiesta su obediencia a Dios. Démonos cuenta
que es hijo de Dios aquel que obedece a Dios. Pero no es porque tenga una filiación o porque tenga una filiación de parentesco o en términos biológicos, sino se da simplemente a aquellos aquellos que han asumido una dependencia o aquellos que se han sujetado a los mandamientos o a la palabra dada por el Señor. Aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador han sido adoptados, pero no es biológicamente. Somos llamados hijos de Dios porque somos adoptados por medio de Jesús. Entonces somos hijos de Dios por esa razón, no porque seamos biológicamente hijos directamente de Dios. Jesús mismo en sus discusiones con los fariseos, quienes afirmaban ser hijos de Abraham, Él los reprende, les dice: ustedes son hijos de Satanás. ¿Qué quería decir Jesús con esto? Que aunque ellos sabían la ley, ellos no obedecían a la ley. Ellos ponían carga sobre nosotros y ellos realmente obedecían, era su voluntad, y se habían dejado guiar por el enemigo, por Satanás. Por eso Jesús les dice: ustedes son hijos de Satanás. Y ellos creían que porque ser descendientes de Abraham, entonces inmediatamente podían ser hijos de Dios o descendientes de Dios, y no era así. Jesús mismo rompe ese paradigma con ellos. Fue uno de las grandes discusiones que tuvo con los fariseos. Cuando Dios llama a algunos de los profetas del Antiguo Testamento, Dios utiliza el término hijo de hombre. Y vamos a ver, les quiero poner como ejemplo en Ezequiel 2, versículos del 1 al 3, dice: me dijo: hijo de hombre, ponte sobre sus pies y hablaré contigo. Después de hablarme entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies, y oí al que hablaba y me dijo: hijo de hombre, nuevamente, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Entonces, como vemos, cuando Dios llama a Ezequiel, le dice: hijo de hombre, hoy te he llamado y te envío a no una nación rebelde. Y no solo pasó con Ezequiel. Otro de los ejemplos que podemos ver en el Antiguo Testamento es en Daniel. Daniel tuvo una visión también, y cuando fue llamado, dice: miraba yo en la visión de noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, y vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es reino que nunca será destruido. Aquí vemos al Hijo del Hombre y empezamos a ver desde el Antiguo Testamento cómo Jesús es profetizado para el Nuevo Testamento. Pero ese Hijo de Hombre, desde el Antiguo Testamento se nos empieza a romper cuando leemos detenidamente la palabra de Dios y nos damos cuenta que cuando Jesús utiliza el Hijo de Hombre, no es tan simple como parece. No es sencillamente una identificación de nuestra humanidad. De hecho, aquí Daniel está diciendo y habla de alguien que ya tiene una autoridad. Va a venir alguien que tiene una autoridad, y esa autoridad le pertenece a Jesús. Antes de venir a la tierra, Jesús fue investido de poder y de autoridad sobre todas las naciones. Y una y otra vez, este título de Hijo de Hombre que Jesús usa para sí mismo es un título muy exaltado, es un título de honor, es un título de gobierno. Viene el anciano de días, uno semejante al Hijo del Hombre, a quien les da autoridad para juzgar al mundo. El Hijo de Hombre, Jesús, les da la autoridad y es semejante al anciano de días. En este caso, el anciano de días es Dios, el Padre Eterno, es el Dios Todopoderoso, y Jesús tiene la misma autoridad que Él. Le es dada la autoridad para juzgar al mundo, para juzgar a las naciones. Por lo tanto, vemos que el Hijo del Hombre es una persona celestial. Jesús es anunciado como una persona celestial. Él desciende a este mundo cuyo papel principal en su visita es una tierra de ser un juez.
celestial. Dice en Juan capítulo 3, versículo 13, dice que nadie asciende al Padre sino aquel quien ha descendido primero de Él. Muy bien. Cuando Jesús hace esta afirmación, Él dice que nadie puede subir a Él, al Padre, si no ha bajado a la tierra, que no provenga de Él. Por lo tanto, ese Hijo del Hombre, ese Jesús, venía a la tierra similar a nosotros, similar a cualquier mortal, similar a usted y a mí. Tenía hambre, necesitaba descansar, le dio ira, se alegró, y aunque era similar a nosotros, pero su autoridad era superior a la de cualquier ser humano. Cuando Él hace esta afirmación, dice que Él y el Padre estaban juntos. Uno era, que le fue dada la autoridad y que venía de Él para juzgar al mundo. Por eso, cuando nombramos o cuando vemos a Jesús en una figura como similar a nosotros, como igual a nosotros, estamos por debajeando su realeza, estamos por debajeando su poder y su gloria, su magnificencia. No podemos olvidar, nunca podemos olvidar, que lo que Jesús venía a mostrar era únicamente que Él, Jesús, es el único camino, que Jesús es el único medio por el cual tú y yo y cualquier persona que tengamos a nuestro lado es el único camino que necesita toda la humanidad para ir al Padre. No hay otro camino de salvación, únicamente se llama Jesucristo. Y a Él fue dada la gloria y a Él fue dada la honra, y vino del cielo a caminar en la tierra para subir nuevamente al cielo. Ahora bien, vamos a mirar el señorío de Jesús y vamos a ver dos temas en dos lugares donde se habla de uno de los conflictos que tuvo con los maestros de la ley. En Lucas 14, versículos del 1 al 6, Jesús sana a un hidrópico y dice así: sucedió que un sábado Jesús fue a comer a casa de un jefe fariseo y otros fariseos lo estaban espiando. Versículo 2, también estaba allí delante de él un hombre enfermo de hidropesia. Jesús le preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos: ¿se permite sanar en sábado a un enfermo o no? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Él tomó al enfermo, lo sanó y le dijo que se fuera. Y a los fariseos les dijo: ¿quién de ustedes, si su hijo o su buey se cae en un pozo, no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle. Jesús lo que hace es el Señor lo que hace aquí en esto es confrontarlos a ellos, que en medio de su religiosidad y en medio de su paganismo, ellos ponían carga sobre el pueblo, pero que si ellos tenían un familiar enfermo, o si ellos, alguna de sus propiedades como tal, llámese lo que tenga, llámese animales, llámese o bienes, cualquiera de esos necesitaba de ellos, así fuera de reposo, rompían su descanso, pero no querían que el pueblo como tal hiciera lo mismo. Entonces el Señor le dice, cuando el Señor lo sana, dice, cuando Él sana en el sábado, dice, Él reprende a sus enemigos y les dice que para esto ha venido, porque Él es Señor aún del día de reposo. Jesús les dice, dice, yo soy el Señor aún del día de reposo. Era un choque para ellos. Fue un choque fuerte para ellos, porque de hecho era el día que ellos dedicaban de descanso y para el estudio de la ley, para el estudio de las Escrituras. Pero Él dice que Jesús era el Señor del día de reposo. Por lo tanto, cuando ellos se ven confrontados con esto, quedan con argumentos, pero aún ya en ese momento empiezan a surgir buscan los motivos por el cual querían quitarle a Jesús del medio, porque les estaba rompiendo con su tradición. Ahora bien, en Marcos 2:10 dice:
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Aquí en este pasaje está hablando también de un hombre que venía enfermo y Jesús lo sana. Y en este pasaje él dice que era por sus pecados que el hombre estaba enfermo. Y él dice que él le perdonaba los pecados. Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre ya no solo tiene potestad, o no solo es Señor del día de reposo, sino que aún el Señor también tenía la potestad o el poder o la autoridad para perdonar los pecados. Fue algo que le rompía la mente, le rompía su religiosidad. Era algo que ellos no podían concebir. Como ellos no entendieron lo que el profeta Ezequiel había dicho hacía muchísimo tiempo y lo que el profeta Daniel había profetizado desde hacía muchísimo tiempo, que había un hijo de hombre que vendría a la tierra para gobernar. No es sencillamente que Jesús sea similar o igual a nosotros en humanidad. Cuando Él se llama Hijo del Hombre, Él está mostrando, o se está diciendo, o está enseñando que Él tiene tanta autoridad como el Padre para perdonar los pecados, para gobernar y para ser juez y Señor de toda la humanidad. Vamos a ver 3 objetivos primordiales por los que el Hijo del Hombre vino a este mundo. 1, para salvar al mundo de su pecado. El primero. En Génesis, podemos ver en Génesis capítulo 3, todos lo recordamos, cuando el hombre desobedece a Dios por causa de su pecado, de su desobediencia. El hombre se deja influenciar por el enemigo y ya no quiere solo tener una amistad, una relación con Dios, sino que ahora quiere jerarquía, quiere gobernar. Y se llena de ese ego, el enemigo lo llena de ese ego en su corazón y él permite que así sea. Y al pecar o a desobedecer contra Dios, él le entrega al enemigo el gobierno del mundo, el gobierno de la tierra, el gobierno de la humanidad, de la creación. Entonces, al ceder, al primer hombre, al ceder, a caer en la desobediencia, es entregada toda la creación al pecado. Entonces, lo que Jesús viene, el objetivo del Hijo del Hombre, es volver a recuperar nuevamente lo que el primer hombre había perdido por su pecado, por su desobediencia. Y Jesús viene para recuperar la imagen de Dios que Adán había perdido. Cuando Dios creó a Adán, eran similares en todo. Dios no hizo nada imperfecto. Aunque Dios es santo, 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 el hombre, para que pudiera mirar al Señor cara a cara, tenía que ser similar a Dios. Puede que su similitud no era física, su similitud era espiritual. Pero al hombre, al pecar contra el Señor, su naturaleza espiritual, la que Dios había colocado, fue manchada. Él permitió, fue manchada, fue mancillada. Y eso generó un rompimiento de la relación. Y lo que hace Jesús es venir a recuperar nuevamente la naturaleza espiritual que Dios había puesto en el hombre. Jesús la vuelve a recuperar ahora y Él viene a deshacer las obras del enemigo. Viene a salvar al mundo de su pecado. Y ahí es donde vuelve, y repito nuevamente, donde entra Juan 14:6. Podemos tener muchísimas creencias y el mundo podrá tener muchas creencias de que todos los caminos conducen a Roma. Pero Jesús dijo que solo hay un camino y el camino es Él. No existe otro camino. Y no se trata solo de creer intelectualmente en Dios. No se trata de creer intelectualmente en Jesús. Porque podemos creer intelectualmente. Decir, Jesús es mi Señor. Jesús es mi Salvador. Pero en nuestra vida podemos hacer con ella lo que nosotros querramos. Y si yo hago con mi vida lo que yo quiero, pues yo simplemente sé que Él me salva. Y sé que Él es mi Salvador. Pero si no lo creo y no lo practico
no permito en mi espíritu que así sea, pues me estoy engañando y no le he permitido al Hijo del Hombre que señoree en mi vida. Entonces sigo siendo presa del pecado, por lo tanto no le estoy permitiendo que Él tome posesión del trono de mi vida. Ahora bien, la segunda es para deshacerles en las obras del diablo. En 1 Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Dice que el Hijo del Hombre fue enviado precisamente para destruir, o el Hijo de Dios fue enviado para destruir las obras del enemigo. Jesús no venció al diablo, no venció al enemigo solo con la unción que estaba sobre él. Aunque Jesús echó y sacó y liberó de demonios, por ejemplo al endemoniado gadareno, Él no lo derrotó con los milagros que hizo. Jesús derrotó al enemigo fue por medio de la cruz, en su muerte en la cruz y en su resurrección. Él vino a recuperar, por medio de su muerte, por medio de su sacrificio, vino a recuperar el reino de los cielos que había sido arrebatado al hombre, vino a recuperarlo nuevamente. El Señor no vino solo a traernos enseñanzas morales, ser una buena persona, ser un buen padre, ser un buen hijo. No, Él no vino a traer solo eso. Él vino a traer una transformación del espíritu, una transformación del corazón que es congruente con todo aquel que le ha entregado su vida al Señor, con todo aquel que se ha arrepentido y que ha permitido que el Hijo del Hombre sea el dueño y Señor de su vida. Y número 3, para traer en medio de nosotros el reino de Dios. En Mateo 10, 7 y 8 dice: predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es Jesús. Dice: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis y de gracia dad. Cuando decimos que el reino de los cielos se ha acercado, Jesús mismo hablaba de que el reino de los cielos era Él. Y después de que se predicara el Evangelio y el arrepentimiento por medio de Cristo, podemos sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, liberar a los que están cautivos por el enemigo. Pero la primero que una persona necesita es conocer quién es, de dónde viene o qué persona es el reino de los cielos, y es Cristo. El reino de los cielos no es solo para ser vivido en el momento en que cuando muramos. ¿Quién sabe cuánto nos va a tener el Señor sobre esta tierra? 5 años, 10 años, yo no sé cuánto tú aspires a vivir y cuánto el Señor realmente te tenga. Pero si decimos que no somos cristianos y estamos viviendo una vida doble, pues no has permitido que el reino de los cielos entre en tu corazón, ni has permitido que el reino de los cielos, que el Señor entre y gobierne tu vida. Esta nación que está en conflicto, el desorden social que estamos viviendo, el desorden moral que está viviendo nuestra nación, el desorden moral que está viviendo nuestra sociedad, podrá llegar muchísima gente, podremos cambiar de gobernantes, podremos decir que ahora los muchachos de la primera línea entonces van a formar partido político y que posiblemente ellos sean los gobernantes. Y perfecto, porque llegarán nuevas ideas y nuevas cosas. Pero si en ninguno de ellos tiene el reino de los cielos en su corazón, si ninguno de ellos le ha entregado su vida, dando vueltas en el mismo círculo. Tú como iglesia, yo como iglesia, nosotros como iglesia, hablo desde esta persona que le va a entregar su vida a Jesús en este momento, realmente, como aquel que lleva años. Si nosotros como iglesia no establecemos el reino de los cielos en cada corazón y en cada vida para que sea manifestado en nuestra sociedad, para que sea manifestado en nuestra nación, pues nuestra nación seguirá viviendo la misma crisis social hasta que Cristo venga. Nosotros como iglesia somos responsables y tenemos el privilegio y la responsabilidad de traer el reino de los cielos a nuestra tierra. Nos ha sido delegado ese privilegio, pero también esa responsabilidad.
Es hora de quitar nuestros ojos de nosotros mismos. Es hora de dejar de mirarnos a nosotros. Yo no sé si usted conozca o sepa, o si usted haya tenido algún familiar que usted de pronto diga, sí, mi esposo, mi hijo se fue y murió, pero él creía en Dios, él creía en Jesús. ¿Creía? A ver, ¿creía y estaba haciendo con su vida lo que quería? Sus vecinos. ¿Qué clase de cristiano es usted para sus vecinos? ¿Qué clase de cristiano es usted para sus amigos? ¿Se deja influenciar? O sea, ¿usted da manifestación del reino de Dios en su vida? ¿Usted ha permitido que el Señor Jesucristo rompa esas cadenas de pecado que hay en su corazón? Si nosotros no empezamos por nosotros mismos, difícilmente nuestra nación será libre de eso. En Pedro dice que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Podemos pensar que Jesús ya lleva 2000 años demorando su venida, y muchos podrán pensar que ya no viene, pero lo que Él realmente está es teniendo misericordia de todas las almas para que ninguno se pierda. ¿Cómo se perderán? ¿Cómo evitará el Señor que se pierdan? El Señor evitará que se pierdan por medio tuyo y por medio mío, por medio de nosotros como iglesia. Necesitamos de dejar de hacer tantos eventos y tantas cosas y mirarnos y alimentarnos entre nosotros mismos. Sí, necesitamos congregarnos. Eso es obvio que necesitamos volver nuevamente a la iglesia. A la iglesia somos todos. Necesitamos volver nuevamente al lugar donde nos congregamos. Pero si vamos a volver, igual que como entramos, con una tibieza espiritual, sin que el reino de los cielos sea experimentado en gozo, en la paz que dan tener a Cristo, pues entonces, ¿de qué forma podrá Dios o podrá Jesús transformar o que el mundo conozca a Jesús vivo y resucitado? A ese Hijo de Hombre que vendrá. ¿De qué forma podrá ser? No hay sino un solo medio que el Señor dejó sobre la tierra, y eres tú, como iglesia, y soy yo. Somos todos nosotros. No hay otra opción. Muchos pensamos que por tener un ministerio dentro de la iglesia, independientes, llámese mujeres, llámese alabanza, llámese danza, llámese el que quiera, con eso estamos cumpliendo con nuestro deber, y eso no es el ministerio principal. El ministerio principal, lo que Dios nos mandó a hacer, es reconciliar el mundo con Él, decirles que el reino de los cielos quiere venir en sus corazones y en sus vidas, porque solo en Jesús encontrará no la riqueza, no la prosperidad, a veces ni siquiera la salud, pero encontrará esa paz y ese reino de los cielos en su vida, que aunque muera, que aunque esté en crisis, por esa loca fe que hay en el corazón del cristiano, en el espíritu del cristiano, el reino de los cielos vive en nosotros. Mi amigo, mi querido hermano, no olvide los objetivos por los cuales el Señor vino al mundo, y no te olvides que el Señor vendrá, que el Señor cuenta contigo, cuenta conmigo, cuenta con la iglesia en general. Es tiempo de volver a encender la llama de la pasión y del amor por Dios. El Hijo del Hombre vendrá. Permite que el Hijo del Hombre gobierne tu corazón y tu vida. Amén. Señor, gracias te doy por este tiempo, Dios del cielo. Gracias por permitirnos, Señor, compartir tu palabra. Gracias, Señor, por todos y cada una de las personas que está aquí, Señor, escuchando, Dios. Yo te ruego, Señor, que por el espejo, Señor, de tu palabra, Dios, examine, Señor, cada corazón, Señor, que sea todo aquel, Señor, oh Dios, que dice que es hijo tuyo, Dios, pero aún sigue siendo un mentiroso, Señor, aún sigue siendo un ladrón, aún sigue siendo un adúltero, un fornicario, aún sigue blasfemando tu nombre. En esta noche, Señor, oh Dios, y en este tiempo Él entienda, Señor, que necesita un genuino arrepentimiento y necesita el reino de los cielos en su vida, que necesitas que tú, el Hijo del Hombre, sea el dueño y Señor de su vida, Padre. Gracias, Señor, te doy por este tiempo y por cada uno, Señor, de las personas que está viendo esta transmisión y los que la verán, Señor. No importa el lugar, puede ser al otro lado del mundo, Señor, pero tu palabra es igual aquí o en cualquier lugar, Señor. Te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Cristiana Wesleyana de Chía. Nuestra visión es ser una iglesia apasionada por Jesús para extender el reino de Dios en Chía, en Colombia y en el mundo. Nuestra misión. En la Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía evangelizamos, nutrimos y enviamos familias en Cristo Jesús a través del discipulado relacional.